Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva historia que nos hará recordar sin duda el por qué yo también soy mexicano. Hoy conoceremos a un par de personajes realmente inspiradores. Qué lindo era soñar cuando éramos niños, ¿no? ¿Cuántas veces no deseamos recorrer los largos y misteriosos pasillos de un castillo, conocer su historia? Bueno, sus más grandes secretos. ¿Cómo no añorar esa habilidad de todo niño para hacer volar a la imaginación? Pues déjenme decirles que Salvador Rueda Smithers puede presumir de haber logrado eso y más en esta aventura como director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Pero no les platico más, ¿por qué no mejor? Nos adentramos juntos a la vida de este mexicano de enorme sensibilidad y gran conocimiento. ¿Lo vemos? ¿Qué pienso de ser habitante de un museo? De entrada, que contrariamente a mi naturaleza sedentaria, tengo que pasear. No un paseo común, por supuesto, aunque tampoco alejado de lo que los humanos hemos hecho en los últimos 3 milenios. Pasear por un museo es como recorrer las orillas del mundo. Tan solo nos ponemos las botas de 7 leguas, abrimos la imaginación y detenemos los relojes. Soy Salvador Rueda Smithers, historiador, director del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Platicando con mis hijos, sobre todo con el hombre que es el más chico, me percibe como un ente un poco raro, que le gustan mucho los libros. Él lo atribuye a que soy de otra época. Mi hija es una muchacha que le gusta más leer, etc. Ella me relaciona directamente con una biblioteca. Uno, cuando tenía quizá unos 13 años, en un debate en la escuela, en donde discutíamos sobre el origen del hombre. En el caso mío, en mi vida había oído hablar de Darwin. Y entonces empezamos a debatir en el grupo y me convenció. Y entonces me puse a estudiar a Darwin y leí el origen de las especies y empecé a meterme con los libros de historia de Ciro González Blacayer, etc. Ese momento para mí fue el revelador. Fue un momento de iluminación en donde dije, yo quiero ser esto, yo quiero estudiar esto. Cuando yo era niño, mi papá me trajo, o veníamos por parte de la escuela, y paradójicamente lo que más me llamaba la atención es lo que ahora yo digo que hay que ir guardando. Me llamaban la atención los cañones, me llamaba la atención la guardia militar que estaba afuera, las banderas que habían estado en batallas, porque me podía yo subir a un cañón. Me montaba un cañón y me imaginaba que lo disparaban. Me llamaba la atención de que un viejito como Miguel Hidalgo hubiera podido hacer tanto, que un hombre como Benito Juárez, que había sido un niño que no hablaba castellano, hubiera llegado tan alto. La gente que yo más admiro es la gente que ha buscado que la justicia sea una realidad. Morelos, Juárez, Zapata, Carlota. A esa edad estaba Carlota, que era una muchacha. Uno la imagina un poco, pues quizá como una mujer madura. Y era una muchacha educada, una muchacha inteligente, además muy echada para adelante. Se preocupaba por los trabajadores, se preocupaba por los campesinos, se preocupaba por el gran lastre mental que podía tener la iglesia de su época y los conservadores de su época. Por eso les voltearon la espalda, porque ellos no estaban de acuerdo en regresar a la vida imaginada de la Nueva España del siglo XVIII. El estudiar la historia te permite enmarcar tu vida en un momento, en una sociedad, en un país,
y con un sentido. Pero para un museo creo que es importante resaltar la vida civil, la vida pacífica, el debate como motor de la historia. A mí me gustaría que el museo fuera la memoria del mundo y entonces que fuera creciendo sus depósitos conforme van creciendo sus colecciones. Pero claro que eso es una fantasía. Los depósitos son los mismos hoy que hace 70 años y entonces para hacer crecer la colección necesitas ir haciendo adaptaciones o ver qué vas a hacer. No hay presupuestos que alcancen. Y yo el primer día que fui director sentí que me iba al más hondo de los infiernos de Dante, cuando empecé a darme cuenta de qué quería decir esto. Después de que hago el recorrido y veo todo el edificio y de que nos metemos en los recovecos, lo primero que veo es que el espacio era enorme. El segundo fue empezar a recibir las llamadas y entre esas hubo una llamada de la presidencia de entonces Conaculta pidiéndome el apoyo para el movimiento de unas piezas. Una llamada de Presidencia de la República porque necesitaban un evento para la Cruz Roja. Una llamada de la Dirección General del INAH en donde estaban requiriendo el apoyo para una exposición enorme que se iba a presentar. Todo eso el primer día. Yo me acuerdo que ese día me senté en el piso y dije, ¿qué hice? ¿Por qué acepté? Y fui aprendiendo poco a poco y tuve un buen equipo que me fue respaldando y que me ha ido respaldando hasta ahora. Entonces lo que más me preocupa es básicamente el patrimonio que resguarda, el ver cómo eso lo tenemos que heredar para adelante, generaciones adelante tienen que disfrutar lo mismo que estamos disfrutando nosotros o que acopiamos nosotros. Es una responsabilidad que a veces no te deja dormir, pero a veces es bien padre. A veces te sientes realmente señalado. Dices, híjole, no lo busqué y aquí está. Y lo disfrutas. Siempre la historia será todo un gran paisaje y el armado de esos pedacitos te hace un rompecabezas de muchos colores. Cada generación le da un sentido a la historia y un sentido a la narrativa histórica. Y bueno, la función del historiador es decir la verdad siempre. Bueno, la leyenda también tiene una función histórica. El tener esta leyenda enfrente es entender que la historia tiene una función. La verdad tiene una función, pero la leyenda tiene una función y el historiador tiene que jugar con las dos cosas. El trabajo de un historiador es decir la verdad. A veces encuentras realmente mentiras, pero otras veces lo que encuentras son equivocaciones o ramas secas de un saber que ya se está olvidando. Pero lo que uno tiene que saber es, y tener un buen olfato, es saber dónde buscar las cosas. Es decir, si tú tienes el pasado, te da las huellas para saber lo que estás pasando hoy. Y eso es parte del instinto de lo humano. El humano primitivo veía las huellas y sabía que había pasado por ahí el animal al que estaba siguiendo y podía encontrar si tenía unas ramitas rotas, sabía que pasó por este lado y no por el otro. Con la pura huella podía construir el objeto de su casa. Así funciona la historia. Tú puedes ir viendo la huella y siguiendo esa huella porque esa huella te va a llevar a la situación presente.
Bueno, la historia me cuenta que somos un país multicultural. Quizá el mejor momento es cuando entendimos que esta multiculturalidad requiere de tolerancia, que entendemos que nuestro machismo es un mal resabio del pasado, de educación familiar, pero que se puede convertir en un rasgo cultural y que necesitamos echarlo para atrás y que efectivamente la igualdad puede ser un buen paso para la convivencia social. Entender que la justicia puede ser un sueño, pero también puede ser una realidad, y buscar que haya justicia y que haya equidad. Pero para eso se necesita también ser crítico. Estar pensando en alguien que debe ser crítico, es crítico con uno, no estar criticando nada más al otro. Lo más fácil es decir es que el gobierno tiene la culpa de todo, es que el señor no sé qué cosas y el otro decidió. No, ¿qué nos toca a nosotros hacer para poder hacer que el otro haga bien las cosas? Ha cambiado el concepto de la historia y creo que debemos cambiarla cada vez más hacia resaltar los valores de la civilidad. Buscar que la gente sepa que las leyes están hechas para obedecerse y no para romperse. Que a la hora que transas no avanzas, al revés de lo que dice la frase. Acá el que tranza hace que todo se detenga. Necesitamos educarnos para crear una relación social pacífica, igualitaria, positiva. De las épocas de nuestra historia, no me hubiera gustado vivir en ninguna de las pasadas. No, yo creo que la mejor época es esta y la que viene, en donde va a haber más libertades todavía, en donde puedes decir lo que tienes que decir, en donde no tienes que pelear para tener derechos, simplemente los ejerces. Que entiendas que finalmente tu función en la vida es ser feliz, no solamente ser productivo. En la historia de México, la mejor época es la que viene, con las posibilidades tecnológicas, con las posibilidades legales de igualdad, sino que tengas conciencia ecológica, que tengas conciencia social y respeto por los demás. Esa época ya viene y va a ser la mejor época. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.